Hola chicos, buenas tardes. En esta sesión vamos a hablar sobre la civilización griega. Les dejé por ahí un video de tarea en el que debían hacer un resumen y este habla de cómo surge la civilización griega con los micénicos y los minoicos que ya vimos en la clase pasada y cómo va a ser consumida por la civilización romana. La civilización griega es muy importante actualmente y ha sido muy importante porque se le conoce como la cuna de la civilización occidental. Muchas de las cuestiones que nosotros tenemos tanto en la medicina como en el derecho, en el deporte, en el lenguaje, viene desde la cultura griega. Una cuestión muy importante es la parte de la filosofía que desarrollaron desde Tales de Mileto como como el primer filósofo que se tiene considerado, hasta la filosofía de Aristóteles, Pitágoras, y cómo todas estas cuestiones han ido repercutiendo hasta nuestros días. Incluso los Juegos Olímpicos, que bueno, actualmente se pospusieron por el tema del coronavirus, tienen su origen en la civilización griega. Entonces, es bien importante entender toda la repercusión que tiene esta civilización. En cuestión, por ejemplo, arquitectónica, se va a retomar, ya lo veremos en algún otro curso, en la civilización, en el movimiento renacentista, después en el neoclásico, y cómo actualmente muchos de nuestros edificios de los que nos rodeamos, tienen su origen y trascendencia a partir de la civilización griega. Entonces, vamos a entender este punto de la civilización griega como el origen de la civilización occidental. Y bueno, vamos a empezar en la parte arquitectónica, viendo la civilización griega. A ver, vamos a empezar. Ok, como siempre lo digo, es importante situarnos geográficamente para poder entender cómo se desarrollaron las ciudades. Entonces, bueno, teníamos que la civilización griega tuvo su origen, como ya lo vimos, en la civilización de Knossos y en la en la civilización minoica y en la civilización micénica, y de ahí se fueron desarrollando estas polis, que son ciudades independientes, que se componen aquí como lo vemos en los puntitos rojos. Tenemos las ciudades más importantes, que son Atenas, Esparta, y de ahí ciudades que componían esta gran civilización griega, como Mileto, Efeso, Troya, Tebas. Y estas ciudades eran independientes, pero compartían una misma lengua y también compartían los mismos dioses, con lo cual se conocía como toda una civilización. Hay que entender que eran profundamente civilizaciones dedicadas a la navegación y al comercio, como ya lo vimos con los micénicos y los minoicos. Ok, características generales. Las características del arte y de la arquitectura se van a dar en cuanto a estas tres características básicas. Uno, el antropocentrismo. Dos, calidad técnica. Y tres, la búsqueda de la belleza. El antropocentrismo. El antropocentrismo se refiere a que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué van a hacer los griegos? A partir de entender que el hombre funciona como centro de medida, todas sus construcciones, tanto arquitectónicas como escultóricas, van a verse profundamente reflejadas en las partes del cuerpo y en las medidas de él. Se dice que es de una escala humana. Por ejemplo, teníamos aquí, por ejemplo, los egipcios
nos habíamos dado cuenta que tenían una escala monumental. O sea, si comparamos el tamaño de la figura humana respecto a lo que medían estas grandes esculturas, se dice que son de una escala monumental porque no tienen nada que ver, no están hechas para el hombre, digámoslo así, están hechas para que se admiren a partir de un culto a una divinidad, que se sienta como que ese culto es más grande que el humano y por tanto, como si no pudieras llegar a él, es demasiado grande para ti. En cambio, en la civilización griega, la escala se siente más cómoda respecto a las medidas del humano. Se dice que incluso las medidas que utilizaron para hacer la arquitectura tiene todo que ver con las medidas que tiene el cuerpo, que incluso sistemas como el inglés todavía utilizan, por ejemplo, el pie y la pulgada. Entonces, ellos tenían estos sistemas de medición basados en el cuerpo humano. Por tanto, se reflejaba la arquitectura, se entendía la arquitectura a partir de esas medidas más humanas, no como esta escala monumental que daban pues toda la escultura y la arquitectura egipcia, ¿no? Aquí se va a entender en una escala, se le llama escala humana. Incluso esta escala humana o este antropocentrismo se va a llevar a los dioses griegos con, con el llamado antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Se le daba a los dioses características humanas, no solo en cuanto a sus medidas físicas, sino también a cómo se medía sus emociones y sentimientos. Tenemos en los diferentes mitos de la mitología griega, vamos a encontrar innumerables historias de amores, de desamores, de pasiones, de guerras entre ellos por... que uno se enamoraba y se llevaba a la diosa. Cuestiones muy pasionales y muy humanas que nosotros como simples mortales las tenemos. Entonces, ellos llevaron a que sus dioses tuvieran estos sentimientos y estas emociones muy humanas, con lo cual le daban una característica pues humana, justo mortal, ¿no? Otra de las características importantes es la calidad técnica. Los griegos buscaban la perfección, tanto la perfección técnica como la perfección en cuanto a cómo iban a hacer las cosas. Ellos se basaban en ideales de belleza y de estética. Aquí vemos, por ejemplo, cómo fue evolucionando la escultura, que ya entraremos más a detalle, pero vemos cómo cambió desde Egipto hasta Grecia, dio un salto monumental, pero no se podía haber dado ese salto monumental si no se hubiera tenido esta idea, por ejemplo, de las medidas humanas, del antropocentrismo, llevado a los ideales de belleza y perfección. Por ejemplo, se dice que en la antigua Grecia era tan importante estos ideales de belleza que el cuerpo humano se cultivaba con el ejercicio tal que fueran perfectos, ¿no? Que los hombres, tanto hombres como mujeres, tuvieran estos cuerpos esculturales. Y esta belleza la llevan tanto a su escultura como a la arquitectura. Ok, vemos esta justamente la parte de la belleza, que era tan importante. Ellos creían que la belleza se basaba en el orden, en la proporción, en la armonía y la simetría. Y esto se va a reflejar totalmente en su arquitectura y en su escultura. Por ejemplo, el orden, aquí vemos cómo mantienen un ritmo esta sucesión de columnas, tienen una proporción unas con otras, hay una armonía porque hay una simetría. Entonces, ellos cultivaban esta idea de belleza a partir de estas propiedades que se van a ver reflejada en todo lo que ellos hicieron, en todo lo que ellos hicieron en cuanto al arte.
características arquitectónicas más importantes. Las enumero aquí y las vamos a ver en imágenes. Construcciones arquitrabadas, simetría axial y rotacional, correcciones ópticas, materiales duraderos, arquitectura como soporte de la escultura, la policromía perdida y el urbanismo en planos irregulares. Ok, construcciones arquitrabadas. Este sistema de construcción ya lo hemos visto repetidamente, lo habíamos visto en las construcciones neolíticas con los dólmenes, lo vimos en la civilización micénica y en la civilización minoica, que como yo les dije en la clase pasada, las construcciones arquitrabadas se basan en un elemento vertical, dos elementos verticales que sostienen un elemento horizontal. Los vamos a ver como inicio en el templo de Knossos, y justamente aquí se va a repetir esta construcción que en la cultura griega se le va a conocer como columna, y a esta parte horizontal se le conoce como el entablamento. Que toda este sistema de arquitrabe lo vamos a ver desde Grecia hasta nuestros días. Son como se conforman la mayoría de los edificios arquitectónicos. Este sistema que actualmente llamamos como marcos, ¿no? Que no son otra cosa que un dolmen, un adintelado o un arquitrabado. Entonces, bueno, esa va a ser una de las características principales que se va a repetir en la mayoría de los edificios griegos. Otra cuestión muy importante es la simetría axial y rotacional. Otra vez tiene que ver la simetría con esta cuestión de belleza. Ellos asociaban la belleza con que tuviera un eje, en este caso, por ejemplo, el axial, que es este eje que divide, bueno, traigo la pluma y no me salió muy bien, que divide una construcción en dos partes, y ellos buscaban que que los lados fueran iguales. Eso generaba belleza. Por ejemplo, se dice que entre más simétrico esté un rostro, más bello es. Usando esta analogía, se entiende que ellos querían hacer que sus construcciones fueran bellas, por tanto, tenían que cumplir esta simetría. La axial, recuerden que es pongo un eje y espejeo de modo que tengo esa simetría. Y rotacional se refiere a tengo un eje sobre el cual tengo un círculo que gira respecto a ese eje, y se van de manera en forma de radio situando estas columnas. Ok, una parte muy importante son las correcciones ópticas que hacían en sus templos. Esto vamos a verlo más adelante en las construcciones, cómo se reflejaban. Las correcciones ópticas yo les llamo que son como los filtros ahora que se ponen para cuando una persona se va a tomar una foto y quiere salir más bella. Entonces, vale, pongo la parte del filtro a mi foto, y de algún modo borra las imperfecciones que pueda yo tener en mi rostro, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos en su arquitectura? Hacían correcciones ópticas. Por ejemplo, nosotros cuando vemos un templo, lo vemos de este modo, de un modo muy regular, muy simétrico, pero realmente no es que estuviera construido así. Al contrario, tenía ciertas irregularidades, pero cuando tú lo ves, generaba que tú lo vieras como si estuviera muy perfecto. Era tanta su búsqueda de la perfección y de la belleza que hacían estas correcciones a los edificios para que fueran más bellos, para que fueran más estéticos. Por ejemplo, dice aquí, el templo con las correcciones ópticas, así lo percibimos, ¿no? Como si fuera muy perfecto.
el templo sin las correcciones vistas por un ojo humano. Si no se le hubieran hecho las correcciones en la construcción, nosotros lo veríamos así. Pero como no se quería que tuviera imperfecciones, por tanto se les hacían. Y así es como está construido, pero nosotros no lo podemos percibir gracias a estas percepciones ópticas. ¿Qué se le hacían de correcciones ópticas? Uno, se le hacía, las columnas no estaban totalmente a 90 grados, tenían cierta inclinación para que cuando tú lo veas eh, parezca que está totalmente ortogonal, pero realmente no. El ojo hace una transformación y que ellos conocían totalmente para poder hacer esas correcciones, que tú lo vieras perfecto, pero bueno, entonces tenían estas correcciones que se hacían en las columnas, se les daba cierta inclinación. Dos, se tenían espacios entre columnas, había espacios más delgados y espacios más gruesos, con lo cual cuando tú lo veías como si estuviera totalmente derecho y perfecto. La parte de las horizontales se les daba cierta curvatura, y las columnas exteriores tenían mayor grosor que las columnas interiores. Todo esto lo vuelvo a repetir, es como si fuera un filtro de Instagram o de tu celular, que el templo está construido de una forma, pero a partir de esta serie de correcciones genera que se vea más bello. A mí me habla aquí estas correcciones ópticas de un profundo conocimiento matemático, de óptica también, de belleza, de la perspectiva, para poder decir, ok, si hago este tipo de trucos, voy a generar una perfección. Entonces, bueno, yo creo que aquí habla de adelantos tecnológicos que no habíamos visto. Ok, materiales duraderos. Los materiales, como ya lo hemos visto, también son muy importantes por región. Aquí los materiales que usaron fueron el mármol y la piedra, con la idea de que tuvieran una duración mayor. Recuerdan que en el templo de Knossos las columnas incluso eran todavía de madera. Ellos cambian este sistema constructivo de madera porque obviamente la madera tiene es más efímera que la piedra. Entonces, ellos en este ideal de que durara, de que fuera firme, de que fuera estético, que fuera bello y que no se deformara, pues apelan a materiales duraderos, tales como el mármol y la piedra. Ok, otra característica muy importante es la arquitectura como el soporte de la escultura. La escultura, que haremos una profundización más adelante, se va a encontrar adosada a la arquitectura, tanto en las métopas como en la parte como la parte superior de los templos. No se va a entender esta separación de la escultura, sino que se integraba a la arquitectura, tal como lo habíamos visto en Mesopotamia con los frescos que se integraban a estos muros, pues aquí también la escultura con estos relieves se va a integrar a las diferentes partes de los templos griegos. Otra cuestión que se va a repetir en muchos de los templos es la policromía. Se entiende actualmente o se tiene la creencia de que estos templos no tenían color y que justo eran de este color puro del mármol, este color blanco del mármol, y no, realmente tenían ciertas tonalidades que estaban hechas para que el templo destacara sobre el paisaje, porque justamente el templo era quien iba a albergar la casa de los dioses, ¿no? Entonces tenían que hacer ciertas adecuaciones para que fuera más importante, y el color pues les daba este tipo de características, y que actualmente pues se perdió el color,
y por tanto en el neoclásico se cree como que si no hubiera tenido, y todos los edificios neoclásicos que ya lo van a ver más adelante, tienen colores muy puros, muy blancos, pero realmente es que tenían una policromía. Ok, otra cuestión es el urbanismo en planos irregulares. ¿A qué se refiere esto? Que las ciudades griegas estaban normalmente asentadas sobre planos irregulares, sobre topografías muy accidentadas, en el cual los diferentes templos, las diferentes construcciones se van como adaptando al terreno, lo van ¿cómo se dice? Se van integrando a esa topografía tan accidentada, y eso le da las diferentes características a las polis que más adelante las vamos a ver. Aquí está justamente, las polis griegas. Tenemos, como lo decía, el terreno o donde se situaban las diferentes construcciones, se basaba en un terreno muy accidentado, con curvas de nivel que tenían la parte más alta y la parte más baja en los puertos. Y a partir de este desarrollo, desde el puerto hasta la parte más alta, se van a ir desarrollando los diferentes programas arquitectónicos. Aquí podemos ver este esquema, que en la parte superior tenemos la parte de la Acrópolis, que es esta parte, justamente. Más adelante vamos a ver a qué se refiere con Acrópolis. La parte central o la parte baja, que es esta, se le llama el asti, y la parte que, que queda se le conoce como extramuros. En la Acrópolis se conoce como esta parte dedicada a la divinidad, donde estaban situados los diferentes templos dedicados a las diferentes deidades, y justamente se ponía en la parte más elevada de toda la poli. A partir de esa elevación, en la parte baja, que es el asti, se van a situar las diferentes construcciones arquitectónicas, tales como las viviendas, el ágora, los estadios, el teatro, y como que todo ese programa arquitectónico más social. Aquí podríamos dividir que la Acrópolis es la parte religiosa y el asti es la parte social. Y bueno, la parte de extramuros estaba dedicado al cultivo de las diferentes, la agricultura que ellos cultivaban, y también la ganadería. Entonces esta parte podría entenderse como la parte de la producción económica, ¿no? También por la parte del puerto. Aquí es donde se desarrollaba, pues sí, la parte económica. Entonces vamos a entender las polis entendidas en tres partes. La parte superior o la que está más arriba, como la Acrópolis, la parte religiosa. La parte central, como el Asti, que es la parte social. Y por último, lo que estaba extramuros, que es donde se basaba su sistema de subsistencia, que es la parte de producción. Ok, vamos a referenciar qué es cada uno de los edificios que componían estas polis griegas. Empezamos con la parte más importante para ellos, que era la Acrópolis. La Acrópolis, como ya lo vimos, se situaba en la parte más alta de la polis, y tenía pues esta doble función. Uno, de albergar todos los diferentes templos para las divinidades. Obviamente tenían que estar arriba porque pues tenía una mayor jerarquía sobre el resto de la ciudad. Y dos,
en caso de que hubiera una guerrilla, una invasión, se podían ir a esta parte más elevada, con lo cual tenían una mejor visión y aparte tenían una muralla que contenía esa acrópolis. Entonces, la Acrópolis, otra vez, es la parte más alta de las antiguas ciudades griegas y albergaba la parte religiosa. Por ejemplo, aquí vemos que podíamos acceder a partir de esta gran escalinata que subía, entrabas por este propileo y tenías los diferentes templos dedicados a las diferentes deidades, ¿no? Entonces, entendemos la Acrópolis como la parte religiosa que contenía los templos. Propileos. Los propileos, como ya lo vimos, es este acceso a la Acrópolis, pero como también lo habíamos visto en la parte de la civilización micénica y minoica, los propileos se entienden como una entrada o como un vestíbulo. Cuando tú vas a acceder a una construcción, hay que vestibularla, hay que darle un espacio antes de entrar como al espacio principal. Ese espacio que antecede el espacio con la función principal se le conoce como el vestíbulo. Entonces, los propileos no son otra cosa que un vestíbulo o una entrada. Y lo que habíamos dicho que lo caracteriza es que se basa en una configuración a partir de columnas. Entonces, lo habíamos visto en planta que tenemos una serie de columnas que configuran una entrada, ¿no? Y tú podías pasar a través de ellas. Vemos cómo se empieza a tener relación con las diferentes culturas anteriores, vemos cómo todo se va retomando, se va hilando y empiezan a aparecer pues los mismos elementos repetidos que se van retomando de una civilización a otra. En este caso vemos los propileos que ya los habíamos visto en la parte de los minoicos. Los templos. Los templos es la parte más importante de la civilización griega y se construían para albergar pues las diferentes imágenes de culto de la antigua Grecia. En cuanto a los templos vamos a profundizar más adelante porque pues cada templo tiene una configuración muy específica en cuanto a cómo son sus columnas, cómo es su entablamento, cuántas columnas lo van a conformar. Entonces, eso lo vamos a profundizar en la próxima clase porque es amplio. Solo entender que hay varios templos, por ejemplo, el Erecteión, el templo a Zeus, el templo a Artemisa, a Afrodita, y cada uno de estos templos va a tener sus diferentes características que ya lo profundizaremos la próxima clase. Aquí nada más lo menciono, los templos griegos tenían la característica de ser de dos formas. En esta forma rectangular, que también lo habíamos visto con la civilización micénica, también conocidos como megarones. Ya lo habíamos descrito, que los megarones iban a ser el antecedente de los templos griegos. Entonces, tenemos este templo que se componen muy generalmente, tú entras por aquí. Tenemos un pronaos, que es esta parte que vestibula, justamente lo vemos también como un propileo. Tenemos este pronaos que lleva a una cela, que es este espacio, el espacio importante donde van a albergar la imagen a la divinidad. Normalmente aquí en la cela estaba una gran escultura del dios al que estaba dedicado el templo, y la parte de atrás, el opistodomos, que es donde se guardaban las diferentes
objetos dedicados a la divinidad. Entonces vemos como los megarones, que está compuesto de tres partes, esta parte del acceso a través de columnas que llegaba a esta parte llamada cela como segundo cuerpo, y tercera el opistodomos. Se parece mucho a los megarones de la cultura micénica. Y otra forma que iban a tener los templos griegos son los llamados tolos, que también ya lo hemos visto repetido en varias civilizaciones. Los tolos, por ejemplo, en la civilización micénica, recuerdan que eran estas construcciones circulares con bóveda falsa, que eran arquitectura funeraria. Cuando ustedes encuentran esta palabra tolos, significa que tiene una planta en forma circular. Entonces vamos a encontrar tolos funerarios como los micénicos, o aquí vamos a encontrar estos tolos, pero que tenían una función de templo, ¿sale? Vamos a encontrar, bueno, estas dos configuraciones en los templos, que es rectangular, que son la mayoría, y en su minoría los tolos. El ágora. El ágora es una parte, creo que es una de las partes más importantes de las polis griegas. El ágora se le conoce como si fuera la plaza, ¿no? Es este lugar de convivencia social donde se juntaba la gente. Vamos a poner esta imagen para que se entienda mejor. Era este lugar donde se juntaba la gente a realizar el comercio, a realizar actividades sociales, a filosofar, donde normalmente las mujeres no tenían permitido salir al ágora. Era un lugar como más exclusivo de hombres, porque pues ahí hablaban de temas de política, de economía, de filosofía, y que eran pues más, que eran propios los hombres, ¿no? Entonces, este espacio público, lo más cercano que tenemos nosotros es una plaza, ¿no? Que vas ahí y te sientas, pasas el rato, convives. Pues era eso justamente, donde se desarrollaban pues estas actividades y también comerciales. Aquí en esta representación que tenemos sobre el ágora, vemos justamente cómo se configuraba en la parte baja, y acá en la parte alta tenemos lo que era la Acrópolis y sus diferentes templos. El ágora se va a conformar como cualquier otra plaza de diferentes edificios que la van configurando. Estos edificios van a tener sus propios usos y sus propios nombres, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, el ágora es este espacio de plaza, ¿no? Y vamos a ver que hay diferentes edificios que lo van conformando. Uno, las estoas, que ahorita vamos a explicar. Dos, el odeón. Cuatro, el bouleterión. Ay, se me perdió el cuatro. Acá está. Los templos, también va a haber templos en el ágora, altares y las calles principales, ¿no? Entonces, hay que entender finalmente que el ágora es la plaza de las ciudades griegas. Las estoas van a ser parte de estas ágoras como edificios techados. Vamos a explicarlo como, me gustó una definición que encontré de un filósofo contemporáneo llamado Zygmunt Bauman. Él decía que las estoas es como ir a un shopping o ir a un mall, a una plaza comercial, como ir a Paseo Durango, ¿no? A ese espacio de convivencia donde puedes ir a comprar y puedes ir a convivir. ¿A qué vas a Paseo Durango? Pues a comprar y también, ¿no?, a pasear, ¿no? A veces ni compras nada, nada más vas y paseas y te encuentras con tus amigos. Entonces, las estoas son eso, son estos edificios alargados, conformados a partir de una sucesión de columnas techadas. Esto es muy importante, que estaba techado.
Entonces, ¿qué pasaba? Tenías la parte del ágora donde socializabas, pero imagínate tú, llovía o hacía frío o no sé, había una contingencia mental, entonces te podías meter a estas estoas, a estas galerías, a estos pasillos o pórticos y podías seguir con esta parte de la socialización, de la plática, de la filosofía en estas grandes galerías y, por ejemplo, o sea, entrabas aquí, ¿no? A la galería y todas estas pequeñas crujías eran la parte de las tiendas o los talleres. Entonces te venías aquí a platicar y a generar comercio, ¿no? Entonces se dice que muchos de los filósofos se venían justamente a los estoas, a estas grandes galerías, a filosofar con sus alumnos. Aquí vemos un poquito de cómo era ese interior, esta grande sucesión de columnas techadas, pero vean la dimensión de este espacio. Y acá la parte de los talleres. Entonces, bueno, el Odeón. El Odeón es Ah, caray. Ah, sí. Es el lugar de la antigua Grecia donde se producían las competiciones de canto. Es que como que me lo brinqué. Ah, sí. Más bien lo repetí. Saben que no, eso me lo voy a brincar hasta que lleguemos a esa parte. Perdón. El bouleterión. Ah, me cuesta trabajo pronunciar esa palabra. El bouleterión era una sala de consejo donde los diferentes gobernantes tomaban las decisiones que iban a producirse en la ciudad, ¿no? Entonces, yo lo entiendo como un senado, donde están los diferentes diputados y senadores actualmente y toman decisiones. Entonces, se conformaba esta sala o consejo a partir de un sistema de graderías. Aquí se sentaban los señores a tomar las decisiones, a platicar, y se tenía este pequeño, bueno, aquí lo vemos, este pequeño escenario, ¿no? Entonces entrabas a partir de, otra vez, de un propileo y llevaba a un espacio, de un patio central. De nuevo se repiten estas características que estaba configurado a partir de un sistema perístilo, que ya lo habíamos visto también esta palabra, perístilo, lo vimos cuando vimos Egipto, los palacios egipcios. El perístilo es la sucesión de columnas que van a configurar el perímetro de un espacio. Entonces, justamente viene la palabra perímetro, y estilo, que significa columna. Entonces, ¿qué es eso? Sucesión de columnas en el perímetro. Entonces, entrabas a partir de este propileo, que ya vimos que es, entrabas a este espacio del patio central, con su patio central configurado a partir de una sucesión de columnas en configuración de un perístilo, y entrabas a esta gradería donde sucedían las diferentes decisiones que iban a regir las polis griegas. Aquí tenemos una representación de cómo se vería de cómo se vería ese graderío, y donde en esta parte ay, caray, en esta parte pues era donde se realizaban las diferentes pláticas, ¿no? Asambleas les llamaban. El tolos era un lugar también donde los magistrados ejercían el poder ejecutivo. También era un edificio dedicado a la política. Vemos entonces aquí cómo Grecia es profundamente política. Vamos, por eso
cuestiones de estos términos como la democracia vienen justamente dados a partir de la civilización griega. Entonces, tenemos estos tolos, como ya lo dijimos, cuando ven ustedes la palabra tolos, se refiere a que se tiene una planta circular y pueden ser tolos funerarios, tolos como templos o tolos como edificios políticos, tales como este tolos de la Boulé. El teatro griego, esta parte también es muy importante porque el teatro va a nacer en Grecia. Entonces es el lugar donde se producían las... Ah, caray, aquí se me fue la palabra. Es el lugar donde se producían estas puestas artísticas que actualmente pues tienen toda la importancia en cómo nosotros concebimos estas artes teatrales. Entonces, el teatro griego pues se va a configurar de diferentes partes. Uno, lo que llaman el coilón, que son estas graderías, que es donde la gente se sentaba, ¿no? Actualmente lo conocemos como graderías. Dos, vamos a ver, dejen agarro la pluma. Ok, uno, las graderías. Dos, era este pasillo llamado diasamoto. ¿Qué generaba este pasillo? Pues que pudieras sentarte en los diferentes kerkis. Los kerkis son, si vemos cómo está segmentado, son las diferentes partes que van a conformar la gradería. Estos son los kerkis. Entonces, los kerkis, que son estas diferentes partecitas, estaban comunicados a partir de del diasamoto, este gran pasillo. Y entre el kerkis y los diasamotos formaban el coilón, que es la gradería, o sea, el conjunto completo. Y tenemos la parte de la orquesta, que es donde sucedía pues la acción, ¿no? Aquí es donde actuaban y donde se presentaban los diferentes artistas. En medio de eso estaba esta parte que se llama tímile, donde se realizaban sacrificios. Y la parte del esquene, que es esto, que eran como los vestidores, ¿no? Entonces aquí los teatreros se cambiaban, o se metían cuando no les tocaba actuar, y cuando les tocaba actuar pues ya se iban a la parte de la orquesta. Entonces, este es el principio de lo que hoy conocemos como el teatro. ¿A qué ser? Ahora sí, ya seguimos con el Odeón. El Odeón es el lugar de la antigua Grecia que se parecía mucho a los teatros, pero no era tan grande como un teatro. De hecho, la diferencia con el teatro es que el teatro griego estaba a descubierta, ¿no? No había, vean la inmensidad del teatro, su escala es muy grande. Vean aquí, por ejemplo, ven a las señoras. En cuanto a la escala humana, pues es grande y estaba descubierta. Y el Odeón era una especie de teatro, pero pequeñito, y nada más en ese estaba dedicado a las competiciones de canto. La diferencia con el teatro es que el Odeón estaba a cubierta y era más chiquito. Vean la escala humana aquí de las personas, se entiende que es un espacio más pequeño y se daba para realizar estas competiciones de canto. La palestra. Es bien importante este tipo de programas arquitectónicas. La palestra no es otra cosa que un gimnasio. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en este gran patio se le iban adosando cuerpos, aquí, a este gran patio central,
se configuraba a partir de estos cuerpos que tenían diferentes usos. Algunos eran centros de boxeo, algunos eran baños, sala de ejercicios. Pues aquí los tenemos. Por ejemplo, tenemos, por aquí se entraba por el pórtico, llegabas a estas galerías que comunicaban con este patio central y las diferentes crujías que albergaban los diferentes programas. Entonces, la palestra servía para que los griegos fueran ahí y se ejercitaran, era su gym. Y como eran profundamente vanidosos, yo creo, les pondría esa palabra, y buscaban la estética, pues era un lugar muy importante porque ahí es donde se desarrollaban físicamente buscando este canon de la belleza y la perfección. Tenía una imagen, no, la perdí. Bueno, entonces aquí es donde desarrollaban pues, sus diferentes ejercicios, que justamente en estas escuelas, en estos gimnasios, llamados, bueno, eran como esas escuelas de lucha, se preparaban los deportistas para los Juegos Olímpicos que se desarrollaban en los estadios. Estos estadios, pues, se configuraban a partir otra vez de estas graderías y estas graderías se dice que eran hechas de barro. Y aquí se llevaban a cabo las diferentes actividades de los Juegos Olímpicos. Entonces, aquí está la palestra, esta se me fue. Entonces, aquí vemos una imagen de la palestra de cómo eran esos entrenamientos en estos grandes patios, como ya lo vimos, patio central, donde se desarrollaban las actividades coronado a partir de estas galerías, de estos pasos, y entrabas a las diferentes como crujías que tenían baños, lugares para hacer ejercicio, a cubierta, y bueno, esta era una representación de cómo era una parte importante de estos gimnasios de los Juegos Olímpicos y de las palestras, es que los competidores o los deportistas estaban desnudos. Esto porque decían pues que el cuerpo desnudo era bello, entonces tenían que mostrarlo y más si era atlético, entonces se desarrollaban estas actividades al desnudo. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Es la parte del urbanismo. En la próxima clase ya nos vamos a centrar en desmenuzar los templos de manera más, más minuciosa. Vamos a ver los diferentes estilos de dórico, jónico y corintio y cómo van a conformar los diferentes templos, cómo se van a adornar esas grandes fachadas. Vamos a identificar cómo se clasifican los diferentes templos a partir de su sistema de columnas. Y bueno, les voy a poner ahí unos ejercicios en la próxima clase. Espero haberme explicado y bueno, creo que es todo. Hasta luego. Ah, caray, nunca sé cómo cerrar esto. Un momento.